Mucha atención, el DANE reveló la cifra del costo de vida en el 2020. Así lo reveló el DANE tras determinar el DANE publicó los datos de la nueva encuesta nacional de presupuesto familiar. El DANE entregó el informe sobre el mercado laboral en Colombia. Bienvenidos a Estadísticamente Hablando. Hoy nos sumergiremos en un tema crucial para el futuro de Colombia, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como los ODS. Estamos con Víctor Andrés Arévalo, coordinador del Grupo de Objetivos de Desarrollo Sostenible en el DANE. Víctor, es un placer tenerte acá en Estadísticamente Hablando. Hola, muchas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí, Víctor. Para comenzar, ¿podrías explicarnos qué son los ODS y por qué son tan importantes para Colombia? Sí, claro que sí. Los ODS son básicamente un plan de acción global. Es una hoja de ruta que se trazó a Naciones Unidas y que aprobaron los países miembros del sistema de Naciones Unidas, básicamente para cumplir con todas aquellas apuestas que había a nivel global asociadas a desarrollo sostenible, que se pueden agrupar en tres esferas, que es lo social, lo ambiental y lo económico. Esta apuesta, pues, si la rastreamos en el tiempo, viene desde los famosos ODM, los Objetivos del Milenio, y lo que ocurrió con los ODS es que se le quiso dar un alcance mucho más amplio y se entendiera las interrelaciones que existen entre lo social, entre lo ambiental y lo económico. No podemos pensar desarrollo sostenible si no tenemos en cuenta estos tres aspectos. Entonces, básicamente, los ODS son objetivos que se plantearon para poder dar cuenta del desarrollo sostenible bajo esta concepción de la Agenda 2030. Y los objetivos, esto es clave y por eso entran los institutos de estadística aquí, los objetivos son medibles y en esa medida pues hay una garantía, una evidencia de que estas metas y estos objetivos que se están planteando los países para dar cuenta de esos postulados básicos del desarrollo sostenible se están cumpliendo. En términos generales, podría resumirte así qué es la Agenda 2030 y qué son los ODS. Pues justamente para allá iba, y está muy claro lo que me estás diciendo, pero hablemos un poco del papel del DANE en este proceso. ¿Cómo contribuye el DANE a la medición y seguimiento de los ODS en este país? Bueno, nosotros tenemos una tarea clave en el seguimiento a la agenda. Pues como mencionaba previamente, la Agenda 2030 consta de unos objetivos. Estos objetivos, que son 17, se traduce a su vez en 169 metas. Y estas metas tienen indicadores asociados, 231 indicadores asociados. Esa medición se encargan de hacerla diferentes instituciones a nivel nacional, pero el coordinador del Sistema Estadístico Nacional, en este caso el DANE, es el encargado de hacer ese seguimiento de esos indicadores. Ahora bien, Colombia fue uno de los primeros países, por no decir el primer país del mundo, que incluyó dentro de su gobernanza la Agenda 2030 y los ODS. Nosotros tenemos un COMPES que nos establece también unas mediciones adicionales con un conjunto específico de indicadores que solamente aplican a nuestro contexto nacional, que pertenecen al COMPES 3918 de 2018. Entonces, el papel del DANE es fundamental en el seguimiento a la Agenda 2030. ¿Podríamos decir de alguna forma que el DANE es un validador de estos ODS o de la medición de estos ODS? Sí, sin la medición del DANE y de la coordinación que hace el DANE, pues es muy difícil no solamente hacerle seguimiento a los indicadores para los que ya tenemos información, sino que también va a ser muy difícil poder obtener información para aquellos indicadores y aquellos fenómenos sociales, ambientales, económicos que no están siendo medidos en este momento. O sea, nuestro papel es doble. Uno es hacer el seguimiento a lo que ya se mide y lo otro es buscar cómo medir lo que no está siendo medido. Esto por algo que es clave en los ODS y es este lema, el no dejar a nadie atrás. El no dejar a nadie atrás se traduce estadísticamente hablando en que tenemos que poder medir a todas las poblaciones en el país y a todos los fenómenos que atañen a nuestra sociedad. Entonces, también es importante tener en cuenta que la Agenda 2030 como un plan de acción pues nos está planteando unos retos alrededor de problemas que enfrentamos no solamente a nivel país, sino que enfrentamos como humanidad. Cambio climático, pobreza, inseguridad alimentaria. En esa medida poder tener evidencia sobre las políticas públicas que se desarrollan alrededor de esos temas es clave. Por eso el papel que tiene el DANE, en general los institutos de estadística del mundo, es fundamental. El DANE te cuenta. El DANE anunció que la cuenta satélite del deporte no va a ser solo a nivel Bogotá, sino que esta va a ser a nivel nacional. Acá les contamos todo con respecto a esta interesante cuenta satélite. El valor agregado de las actividades económicas relacionadas con el deporte en Bogotá para 2023 preliminar
alcanzó los 4,1 billones de pesos, lo que representa el 1,18% del valor agregado de Bogotá. Además, durante el periodo provisional de 2021 a 2023 preliminar, la participación promedio del valor agregado de las actividades económicas deportivas fue del 56,3% en servicios, seguido por el comercio con el 30,7%, las industrias manufactureras relacionadas con el deporte con el 11,9% y la construcción con un 1,0%. ¿Y por qué es tan importante esta información? El DANE y Bogotá son pioneros en América Latina en la implementación de este tipo de medición económica. Esto no solo demuestra el compromiso del Distrito Capital con el deporte, sino que también proporciona estadísticas fundamentales para la toma de decisiones de empresarios, el gobierno y el público interesado en impulsar proyectos y planificar acciones estratégicas dirigidas a la promoción de la práctica deportiva, el esparcimiento y la recreación en todas sus modalidades. Además, esta información sustenta el diseño de políticas públicas para fomentar el deporte en todas sus formas, la construcción de escenarios deportivos y la organización de eventos masivos que atraigan turistas y generen oportunidades de empleo en la ciudad. En Estadísticamente Hablando vamos más allá de las cifras. Por eso queremos fomentar una conversación sobre el papel significativo que las estadísticas tienen en nuestra sociedad. Los invitamos a compartir este contenido en sus redes sociales y por supuesto síganos en las redes del DANE. Estamos en LinkedIn, YouTube, Spotify, X, Facebook, Instagram, TikTok y WhatsApp. Víctor, sabemos que el DANE ha priorizado ciertos indicadores de los ODS para Colombia. ¿Podrías contarnos cuáles son esos indicadores y por qué se consideran prioritarios? Sí, claro que sí. Bueno, yo mencionaba previamente el tema del COMPES 3918, donde el país hizo una selección particular de indicadores para hacerle seguimiento a la agenda, teniendo en cuenta la disponibilidad de información en su momento. Pero pues es importante tener en cuenta que como la agenda es global, es una agenda universal, pues no es lo mismo tener mediciones para el norte global que para el sur global. O sea, no es lo mismo pensar en inseguridad alimentaria en Indonesia a pensar en inseguridad alimentaria en Noruega. Entonces no tenemos, digámoslo así, unos indicadores talla única que le sirvan a todos los países, ¿sí? La idea cuando se planteó la agenda es vamos a generar unos indicadores iniciales, estandarizados, comparables, pero cada país está en libertad de escoger qué indicadores pueden hacer mejor seguimiento a la Agenda 2030. Entonces el DANE junto con Naciones Unidas y pues a través de la institucionalidad que se creó a partir del COMPES 3918 de 2018, estableció unos criterios realmente sencillos para priorizar indicadores. Esos indicadores básicamente es en términos de disponibilidad de información. Entonces, por ejemplo, el indicador en este momento se encuentra disponible o no, es decir, tenemos la información para poder calcular ese indicador. Esto es uno. El otro es, podemos hacer una estimación de este indicador con algún proyecto que implique fuentes alternativas de información o métodos alternativos. Es de algún interés particular de trabajo con alguna agencia del Sistema de Naciones Unidas o con algún organismo multilateral. Y finalmente, por supuesto, uno de los que más pesa es si hay alguna institución del orden nacional que esté interesada en tener estimaciones para este indicador. Es tomando en cuenta estos 4 criterios que nosotros priorizamos el trabajo año a año de los indicadores de la Agenda 2030. Muy interesante, Víctor. Y ahora, me surge una pregunta. ¿Cómo asegura el DANE que estos datos recopilados sean confiables y representativos para la realidad del país? Bueno, nosotros tenemos diferentes maneras de garantizar esto. Pues inicialmente ya he mencionado que hay un COMPES que ha definido unos indicadores en particular y nosotros trabajamos articulados con el Sistema de Naciones Unidas para la producción de los indicadores para los que en este momento no tenemos información. Ese trabajo con Naciones Unidas implica un trabajo en términos técnicos, en términos metodológicos. Lo que hace Naciones Unidas es ser nuestro par técnico en la creación y estandarización de metodologías. De esa manera garantizamos comparabilidad con los indicadores con otros países, pero también garantiza una robustez porque esas metodologías deben ceñirse a lo que el DANE ha definido como criterios de calidad para la producción estadística. No se pueden pensar los unos sin los otros. Esto es por una parte, pero pues por supuesto hay retos asociados a
la desagregación de información a nivel territorial, con enfoque diferencial e interseccional que tenemos que ir mejorando en la producción de indicadores asociados a los ODS. Hablemos un poco de los avances y desafíos de los ODS. ¿Cuáles son los principales logros que ha alcanzado Colombia en el cumplimiento de estos? Podemos dividir esta pregunta en dos partes. Una es en el términos de avance en la agenda y el otro es en términos de disponibilidad de información. En términos de avance en la agenda, el país tiene avances significativos en el ODS 12, que es producción y consumo responsable, en el ODS 14, vida submarina, y en el ODS 17, alianzas para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Pero aún tenemos retos en algunos ODS, por ejemplo en el ODS 4, educación, en el ODS 5, igualdad de género, en el ODS 6, agua limpia y saneamiento, en el ODS 8, crecimiento económico y trabajo decente. Esto es en términos de los avances de la agenda. En términos de la disponibilidad de información, que es el fuerte del trabajo que hacemos en el DANE, es importante mencionar que a 2020, tanto el país como Naciones Unidas contábamos con un conjunto de 106 indicadores que priorizamos para trabajar ese año, y en 2023 teníamos 145 indicadores que permitían hacer mayor seguimiento a la Agenda 2030, un 91% en el aumento de estos indicadores disponibles para el seguimiento a los ODS. Es decir que nosotros teníamos, cuando arrancó el COMPES 3918, teníamos 161 indicadores para hacer seguimiento a la Agenda 2030, hoy tenemos 200 indicadores para hacer seguimiento. Esto a nivel nacional. A nivel territorial aún tenemos un reto grande porque no todos estos indicadores tienen desagregaciones para el nivel territorial, el nivel subnacional, y tampoco algunos de estos tienen desagregación con enfoque diferencial interseccional. Esto es uno de los grandes retos no solamente que tenemos en el DANE y que tenemos en el Sistema Estadístico Nacional, sino al que se enfrentan casi todos los países del mundo. Es cómo tenemos mayores datos en territorio, cómo tenemos más y mejores datos con este enfoque diferencial interseccional, justamente para lo que mencionaba previamente, no dejar a nadie atrás en términos estadísticos. Y para finalizar, ¿cuál es ese mensaje clave que te gustaría, Víctor, dejarle a nuestros oyentes sobre los ODS y su importancia para el futuro de Colombia? Bueno, para nosotros el mensaje clave es entender que la Agenda 2030 y los ODS nos atañen a todos. Todos estamos de una u otra manera relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, porque ellos responden a problemas que enfrentamos pues como humanidad. Entonces, en esa medida, si el DANE saca un indicador sobre inseguridad alimentaria o sobre empleo o sobre trabajo infantil, pues que podemos asociar con los ODS, pues estos indicadores no están desligados de lo que nos pase a nosotros como ciudadanos. Esa conexión no es tan clara para los ciudadanos y desde nuestro lado creemos que es clave. Y creemos que es clave que las decisiones en política pública que se hagan pensando en la Agenda 2030 y los ODS sean decisiones que estén basadas en evidencia. Por eso la necesidad de la medición de estos fenómenos. Creo que ese es el mensaje clave. Hay un par adicionales también que me gustaría mencionar. El otro es el papel que tiene la ciudadanía, la sociedad civil en el empoderamiento de la Agenda 2030 de los ODS. Necesitamos que estén más involucrados con nosotros, no solamente en términos del control que hagan al DANE, sino también que se vinculen activamente en iniciativas donde la ciudadanía trabaje, juegue con datos. Para nosotros es muy importante ese empoderamiento de la ciudadanía y también es muy importante contar con diferentes actores dentro de la sociedad, sector privado, academia, que también tengan en cuenta que el tema de los datos no es exclusivo del DANE. Nosotros no tenemos el monopolio de la información, pertenecemos a un mismo sistema estadístico, a un mismo ecosistema de datos, y en esa medida todos estamos involucrados con el tema de los datos. Este creo que es el mensaje más importante que me gustaría dejar hoy. Víctor, muchas gracias por haber abierto dentro de tu agenda un espacio para Estadísticamente Hablando. Para nosotros ha sido un placer hablar contigo y de verdad hablar sobre este tema que no es muy claro para todas las personas. Vale, muchísimas gracias por invitarme. Navegando con el DANE. Según el artículo 64 de la Constitución colombiana, el sujeto campesino requiere ser identificado y caracterizado en su multidimensionalidad. Por eso el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE informó que el total de la población campesina para 2023 fue de 10.640.000 mujeres y hombres mayores de 15 años que se identificaron subjetivamente como población campesina. Según lo registró la última encuesta nacional de calidad de vida 2023, publicada el pasado
pasado 10 de julio. Hasta aquí llegamos en este episodio de Estadísticamente Hablando. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación sobre los ODS en Colombia. Estadísticamente Hablando es una producción de la Dirección de Difusión y Cultura Estadística del DANE. Voces: Sandra Rodríguez Novoa. Invitado especial: Víctor Andrés Arévalo Cabra.